ir a un lugar y sentir que has aprendido mucho, que te ha hecho pensar mucho, que te ha hecho cuestionarte mucho, que te ha hecho trasladarte. Y es un ratito que a veces uno se siente un privilegiado cuando tiene este rato en la vida, y cada quien lo hace a su manera, buscando el instrumento que puede acceder, al que le gusta acceder. Y anoche estuve en el teatro viendo una hermosísima obra de Fabián Vena, ¿Quién soy yo? Una obra que recomiendo encarecidamente, ahí en la avenida Corrientes, los que puedan estar y quieran, estén en Argentina, en Buenos Aires, y puedan pasarse por el Teatro Piccadilly para ver esta magnífica obra que me estuvo todo el tiempo realmente generando ganas de leer, ganas de aprender, curiosidades, contradicciones. Y es hermoso cuando uno se va después de ver una película, escuchar una música, un recital, escuchar a alguien, leer algo, ver una peli, ver una serie o ver una obra de teatro, que en el fondo es una persona, solo, Fabián Vena, el actor de teatro. Es muy conocido en la Argentina, yo no sabía quién era por ignorancia absoluta. Me quedé fascinado por la mezcla de humor, la discusión sobre la filosofía de una manera sencilla, cotidiana, sobre las virtudes, y para colmo me dejó pensando, que todavía lo sigo, y si alguien de nuestros y nuestras oyentes lo sabe, que me lo diga. Nunca había pensado, y lo dejo votando también para que mi equipo ponga caras de si ya sabía todo esto, que es lo que siempre me hace. Nunca había caído en la cuenta de que la palabra entendimiento se podría partir en entendimiento. Y la palabra individuo es individuo. Qué contradicción que la palabra individuo tenga un dúo como cierre y que la palabra entendimiento tenga un miento como cierre. ¿Será etimología? ¿Qué será? Ni idea. Arrancamos, dale play, pon buena música, levanta esto. Hoy tenía ganas de empezar con Maradó, Maradó, cantada por el grande, por otro grande, por Rodrigo, y en otro lugar grande, en La Habana, sí, en Cuba, en La Habana. Sí, Cuba, Maradona, Rodrigo, sí. Hoy tenía ganas de empezar con esta triada virtuosa y un programa muy especial por muchas razones, Hemos contratado una nueva persona que, aunque ustedes crean que habla como venezolana, es argentina imitando una venezolana. Ahora lo van a entender todo. Además tenemos cumpleaños feliz. Vamos a celebrarlo, como no podría ser de otra manera. Y lo que no está seguro es que terminemos bien el programa. Eso también lo puedo afirmar. No creo que vaya a salir bien el último ratito del programa. Voy a saludar al equipazo que tengo, además estoy feliz porque estoy en los estudios de Radio 10 y así les veo las caras. Puedo darle un codazo a Bahía a un lado, hacerle una patada por debajo a Lean. No puedo tirar el mate, evidentemente, es parte de los riesgos de estar acá en los estudios de Radio 10 en Argentina, en Buenos Aires. Pero voy a arrancar directamente con una pregunta muy difícil y pido una respuesta muy sencilla, con una única palabra. Y voy a empezar por... yo miro las caras, es que no saben lo que disfruto este momento. O sea, este momento me recuerda cuando dabas clase en la Universidad Autónoma de Barcelona. Iba por los pasillos y decía, voy a hacer una pregunta, y empezaban todos y todas a mirar cualquier lugar. O sea, buscaban musarañas inexistentes. Es una cosa maravillosa. Pero voy a arrancar con la cumpleañera, como porque tiene el privilegio de ser la cumpleañera. Bueno, sobre todo, feliz cumpleaños, Flavia. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de celebrar. Después nos vamos a tomar una cerveza de feliz cumpleaños, ¿no? Obvio, yo ya empecé. No, obvio. No. Qué cosa, qué riesgo el que vamos... Fíjense que vamos con riesgo hoy. Mate y birra. Mate y birra. La pregunta es muy sencillita, en una palabra. ¿Quién soy yo? La obra que yo vi ayer, quiero que me responda. ¿Quién soy yo? Uy. Tú. Tú sencilla. Flavia. Lean, ¿quién soy yo? Un ser humano. Bahía Luna, ¿quién soy yo? Un ser humano complejo. Crimar Lujano, ¿quién soy yo? Un amigo. Gaby, ¿quién soy yo? Alfredo. Y yo voy a utilizar... Alfredo Serrano Mancilla.
Voy a utilizar lo mismo que ayer en la obra de teatro dijeron, y me encantó, en una de las múltiples definiciones de la reflexión filosófica del quién soy yo, un cóctel. Me encantó cuando dijo un cóctel. Somos un cóctel de yo, dentro del quién soy yo. Somos muy poliédricos. Así que tenía ganas de arrancar con esta pregunta. Le dejamos a la gente que nos escriba, respondiéndonos al quién soy yo, insultándonos por la pregunta del quién soy yo. La pregunta es quiénes son ellos o quién sos vos. No, yo Alfredo. no, o sea, de mí no, Ellos. es quién soy yo, Ahí va. ellos, de quién es cada Abrimos quien. con psicoanálisis de 0 a Sí, 100, ¿eh? pero bueno, También, me también, metimos. Freud. Anoche tenía dos opciones, Sí, a escuchar el Sigmund Freud le discurso gusta de esto. Milei o irme al teatro. No, o sea, no. y Ustedes bueno. saben qué elegí yo. Bueno, ya no me provoques. A ver, Fla, ¿por dónde nos pueden escribir, insultar, proponer, sugerir? Sabes que cualquier cosa, salvo llamarme gallego. Lo pueden hacer en Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram y Facebook, que estamos como Radio La Pizarra, o también podemos leer mensajitos de WhatsApp o escuchar audios al +54 911 5005 0710. Hoy, como hay invitados especiales, recomendamos ver twitch.tv/AlfredSerramansi, que nos pueden ver las caritas y todo lo que va a pasar en este programón. Estás por acá? O sea, Crismar Lujano, ¿qué haces tú aquí en Buenos Aires? No soy un holograma, existo de carne y huesos. Muy feliz, muy contenta, Alfredo, de estar por acá finalmente, después de 6 largos años haciendo La Pizarra. ¿No te conocías con Lean? No me conocía físicamente. físicamente. 8 años, casi o 7 sea, una años década trabajando aquí, juntos. una década perdida prácticamente, ¿viste? Pero lo vamos a... lo estamos logrando. Hay que Ya recuperar estoy el tiempo perdido, ¿eh? Exactamente. Qué bueno, vamos a tener a Crismar por acá, la verdad que es muy lindo tenerla en los estudios de Radio 10 en Argentina, y hoy está casi todo el grupo. Extrañamos mucho a nuestra Gaby Montaño, pero la tenemos aquí presente, y le damos un beso a nuestra Sofía Montoya. Con todo esto te pido, porfa, que así el menú que tenemos para hoy es imperdible, ¿no, Flan? Sí, la verdad tenemos un montón de cosas. Vamos a hacer, como siempre, nuestra vuelta al mundo por toda la región. Después vamos a hablar un poquito de Elon Musk, como le digan ustedes, y la política latinoamericana, porque parece que tenemos un nuevo factor por acá. Vamos a hacer un especial Argentina, porque Alfredo estuvo en el teatro, pero también analizó la región, así que vamos a hacer una especial Argentina que lo venían pidiendo. Y para terminar y pelearnos, por supuesto, prejuicios latinoamericanos de España. Como le decimos nosotros a los españoles, te lo cuento en un rato, Alfredo. No prometo que el final sea... Va a ser entretenido, pero probablemente va a haber quilombo. Así que bueno, va a estar bueno, no se lo pueden perder. Arrancamos con La Pizarra. Queríamos arrancar nuestra vuelta al mundo con México, con Andrés Manuel López Obrador, que yo sugiero insistentemente que cuando uno tenga en cada país un momento difícil de cómo afrontar la situación política, su situación incluso cotidiana, los que militen en su militancia, busquen un ratito para Andrés Manuel López Obrador. Seguramente no llena el estómago para los que tengan problemas de hambre, pero sí llena el alma, Andrés Manuel López Obrador ha sido y es estas personas que alimenta permanentemente el deseo de seguir intentando transformar las cosas. Y lo que hemos escuchado es un recorte de lo que ocurrió el pasado domingo en el Zócalo, en Ciudad de México. Y bueno, Cris, de nuevo otro regalo para analizar lo que viene pasando en México, ¿no? Alfredo, una frase del Che Guevara que me recuerda mucho al presidente AMLO, especialmente en este último mensaje de su mandato, y es que un verdadero revolucionario es guiado por grandes sentimientos de amor. Y yo creo que lo que se evidencia cada vez más, especialmente cuando AMLO sale ahí en su balcón presidencial, en el Zócalo, en la plaza principal de la Ciudad de México, es un presidente que ama a su pueblo y un pueblo que ama a su presidente. Y el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, y la verdad es que, por supuesto que más allá de esto hubo sustento también, ¿no? Estamos hablando de que un presidente que saca de la pobreza a casi 10 millones de personas no es poco. Y muchos se preguntan, bueno, ¿cuál es la razón, ¿no? de esta victoria tan arrasadora, tan avasallante de Claudia Sheinbaum, que ha hecho llave por tantos y tantos años junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. 32 puntos. O sea, ganó en el pasado 2 de junio de este año por 32 puntos. Y hay que recordar, quizás perdonen por hacer un spoiler, pero en México también hay redes sociales, hay poder económico,
hay medios de comunicación y poder judicial, ¿no? Hay todo eso, digo porque no es que estén en la isla Robinson Crusoe allá protegidos de todos los poderes fácticos, están todos, ¿no? Están todos y desatados más que nunca, así que enojadísimos porque todavía cortos de vista no llegan a entender o a asumir responsabilidades. La cuestión es que esto no lo dice ni siquiera ya AMLO, ¿no? El Banco Mundial sacó un informe recientemente diciendo que 9.5 millones de personas salieron de la pobreza, y hay una cuestión que se siente mucho, a veces las percepciones pueden ser muy subjetivas, pero cuando AMLO ganó en el 2018, 7 de cada 10 personas pensaba que México iba por el peor camino. Cuando votó por Claudia, estamos hablando hace escasos 2 meses, este número se había reducido hasta 4 de cada 10. Hoy estamos hablando 7 de septiembre, a un par de semanas de que Claudia llegue al poder, a la toma de posesión, pues AMLO va a entregar un relevo de 3 de cada 10 personas solamente piensa que México va por un mal camino. Es decir, revirtió por completo esta percepción. Así que... Pero revirtió, fíjate, tú dices la percepción, revirtió la materialidad de la gente pobre porque está mejor, y además lo hizo a la par de mejorar toda la cuestión macroeconómica. Él en el discurso planteó algo que yo no sabía, que hoy en día México es la 12ª economía del mundo, tiene la moneda más apreciada, la segunda moneda más apreciada respecto al dólar en el mundo, lo ha logrado en este sexenio Andrés Manuel López Obrador. O sea, estabilidad macroeconómica se puede tener, pero con estas mejores subjetividades y mejores condiciones objetivas en el día a día de la gente, ¿no? Y no lo hizo solo. No lo hizo solo en el sentido de que no hubo gente hubo gente que se queda detrás, pero las incluyó a las grandes mayorías rezagadas. Hay una cuestión que es que el presidente nunca lo deja de mencionar, y es destacando la contribución de estos 4 motores de la economía, de la transformación del país, así le llama, en el público, que tuvo una recaudación histórica, el social, constituido por supuesto por los y las trabajadoras, y para quienes, por ejemplo, miran con lupa, ¿no?, este tipo de números, la inversión extranjera directa alcanzó 36.000 millones de dólares. O sea, se puede eliminar la pobreza, pero mejorar la inversión extranjera directa. Se derrumban los mitos, ¿no?, neoliberales. El privado con utilidades récord. Así que yo creo que ha cerrado prácticamente con un desahogo diciendo, si no quieren al pueblo, al menos van a tener que aprender a respetarlo, como lo ha hecho él. Voy a contar una confidencia. Solo una vez pude conversar con él, en privado. Y me llamó la atención una cosa. La cantidad de veces que dijo, hay que escuchar de verdad al pueblo porque uno debe ser pueblo. Y no lo decía frente a un lugar, una tele, una mañanera, sino se notaba que había una convicción muy omnipresente en él, que solo escuchando realmente y sabiendo desde dónde colocarse, no desde afuera del pueblo, sino desde adentro, y creo que es esto que estás planteando, ha sido su leitmotiv. Su eje, con sus equivocaciones, seguramente como cualquier político que toma tantas decisiones a lo largo del día. Y para terminar se quiere ir con una cuestión fundamental, la reforma del órgano judicial, ¿no? Que la votó el pueblo, además. O sea, estamos hablando de que Claudia Sheinbaum lo decía muy claramente, ¿no? O sea, si a la presidente o a la presidenta lo elige el pueblo, al poder legislativo lo elige el pueblo, ¿por qué el poder judicial no? ¿No? A los jueces también, a los jueces magistrados, a quienes toman decisiones de justicia, de repartición de justicia, también deberían, o por qué no, ser elegidos por a quienes le están ofreciendo este servicio, lo ponemos así. Y sí, finalmente esta semana ha pasado la primera aprobación, ¿no?, de la Cámara de Diputados, y pasa al Senado, Alfredo, ahora. O sea, ya tiene media sanción aprobada por mayoría, y en el Senado, aunque le falta 1 o 2 para tener la mayoría, es probable que acabe teniendo esto, y esto significa pues hacer una reforma estructural, una transformación estructural. A pesar de los pesares, a pesar de las críticas, porque en México manda el pueblo de México. Manda el pueblo de México, y la verdad que nos da un poco de oxígeno para los tiempos que corren en el mundo y en América Latina. Seguimos en la pizarra. Y seguimos dando nuestra particular vuelta al mundo, como siempre, con centro de gravedad en nuestra queridísima América Latina. Y América Latina también es Honduras, que a veces se nos olvidan estos países que quizás uno no sigue en la cotidianidad.
Y estos días, estas semanas, a la presidenta Xiomara Castro ha tenido que alzar el tono de voz para decirle go home, más o menos, ¿no? Más o menos, Lean. Sí, Alfredo, un video, un escándalo y una denuncia de golpe de Estado por parte de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. A ver, lo que está ocurriendo hoy por hoy en Honduras hay que enmarcarlo, hay que hacer una breve cronología porque se enmarca en la decisión previa que tuvo hace unos días, que también lo comentamos en la pizarra, que lo comentó fortuitamente Gaby, de la decisión de Xiomara Castro de anular el tratado bilateral de extradición con Estados Unidos, un tratado histórico que viene desde principios del siglo XX y que era una herramienta de injerencia de política interna que utilizaba muchas veces Estados Unidos. Y esto se enmarca en una crítica previa que había hecho la embajadora hondureña a una reunión que había tenido el secretario de Defensa, el ministro de Defensa hondureño, con el ministro, con su par venezolano, quien es acusado por Estados Unidos de narcotráfico. Ante esa crítica, ante esa declaración sobre política interna de la embajadora estadounidense en Honduras, lo que hizo Xiomara Castro fue anunciar la cancelación de este tratado bilateral. Bueno, días después, ¿qué es lo que sucede? Aparece un video de una reunión de Carlos Zelaya, que es quien es cuñado de Xiomara Castro, de la presidenta Xiomara Castro, reunidos con supuestos narcotraficantes que le hacen una cámara oculta, y ante esta situación Xiomara Castro sale a dar explicaciones y dice lo siguiente en cadena nacional. El plan para destruir mi gobierno socialista, democrático y el próximo proceso electoral están en marcha. Las mismas fuerzas oscuras, internas y externas del 2009, con la complicidad de la mediática corporativa nacional e internacional, se están reorganizando en nuestro país para asestar un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe repeler. El plan de solución contra el crimen en ejecución demuestra nuestro compromiso político a favor de la extradición, pero no permitiré que se instrumentalice selectivamente el tratado vigente con Estados Unidos para desarticular las Fuerzas Armadas, derrocar mi gobierno y destruir las elecciones. A la nueva ministra de Defensa, abogada Rixi Moncada, le ordeno proveer todas las herramientas y la tecnología que requieren las Fuerzas Armadas para impedir que Honduras siga siendo utilizada como puente para el tráfico de la droga que consumen por toneladas en los países de destino. Bueno, casi automáticamente Carlos Zelaya, secretario del Congreso, quien aparece en ese video, renunció a su cargo y el gobierno leyó una larga lista de políticos que están involucrados, políticos de la derecha hondureña que están involucrados con causas de narcotráfico, entre ellos muchísimos del PN, uno de los partidos tradicionales de la derecha hondureña, partido cuyo presidente, no sé si ya lo recuerdan o quedó en la memoria, Hernández, fue extraditado a Estados Unidos junto a otros 60 hondureños y fue condenado a 45 años de cárcel por tráfico de drogas y armas, Alfredo. Fíjate que lo que en el fondo, si uno resume de una manera casi en un titular, es Estados Unidos vuelve a intentar ser injerencista en todo, en qué hacer, en qué no hacer, en qué decir, en qué no decir, y el gobierno soberano de Venezuela, con mucha valentía y con mucha convicción, que hay que decirlo, como lo está diciendo la presidenta Xiomara, le dice no. De Honduras. Sí. No, de Honduras le dice no, es no. Digo, es otro episodio más, un episodio más. No es un episodio aislado. Gaby, yo cuando escucho a Xiomara Castro decimos en la pizarra que hay que atenderle más, desde América Latina, desde Argentina, desde Bolivia, desde Colombia, desde México. ¿Cómo lees políticamente lo ocurrido? Bueno, yo con una firmeza muy grande y soberanía, como dijiste, marcando una soberanía impresionante de parte de Xiomara, esa presidenta que además es
ejemplo complejo de lo que la izquierda es en su identidad. Es la única presidenta que se ha autonombrado a sí misma como feminista, mujer y feminista. Es una mujer que ha ido transformando la realidad también de millones de hondureños y hondureñas. Y claro, es una presidenta que se resiste a que le manden desde una embajada qué tiene que hacer, qué tiene que decir o qué tiene que decidir. Pero además, Alfredo, en este caso puntual del video que fue filtrado, quiero decir, porque no todo el mundo lo sabe, porque no es algo que aparece en titulares y en noticias en los medios, es que ese video lo tenían autoridades que estaban investigando hechos de narcotráfico, autoridades estadounidenses, hace años. O sea, no es nuevo. O sea, no es un video que se haya grabado en los últimos meses, ni años que lo tienen en sus manos. Y claro, no es casual cuándo aparece el video y cuándo se filtra el video, y se utiliza esa oportunidad para tener incidencia en unas elecciones próximas que también hay en Honduras. Entonces, ojo, ¿no? Con la información que recibimos. No es un video que se haya grabado antes de ayer, es un video que está años circulando ahí en manos de quien lo guardó para sacarlo en el momento que le convenía. Habrá que seguir de cerca, ¿no, Lean, lo que está pasando en Honduras? Porque además hay precedentes, ¿no? Hay precedentes feitos. Sí, un golpe de Estado en 2009 contra nada más y nada menos que el marido de la actual presidenta, Mel Zelaya, y hay que tener en cuenta que este tratado de extradición de Estados Unidos bilateral con Honduras podría convertirse en una herramienta para de alguna forma acusar a cualquier militar, por ejemplo, leal a Honduras, de narcotráfico y así facilitar una operación de golpe de Estado. Claro, de ir desmembrando el ejército. Exacto. Con esta excusa y llevárselo para Estados Unidos y cualquiera sabe, ¿no? Esta es la praxis habitual. Y hablando de golpes de Estado... De praxis habituales. Lo cual jode tener que decir que hablando de golpes de Estado, Colombia, el señor presidente Gustavo Petro también ha hecho una denuncia, ¿no, Fla? Sí, efectivamente, lo que está denunciando Gustavo Petro es un golpe blando, porque en Colombia intentan. Si no es el fiscal Barbosa, vamos por otro lado, pero seguimos intentando que la izquierda y que el cambio no puedan continuar. Ahora el nuevo capítulo es con el Consejo Nacional Electoral, que básicamente lo que hizo en las últimas semanas, Alfred, es reactivar una investigación en contra de la campaña del presidente, la campaña de El Cambio, el pacto histórico de Gustavo Petro, y decir que hubo irregularidades en las cuentas y financiación de la campaña. Hubo mucho debate en el último tiempo, vamos a hacerlo rapidito, de si podía o no el Consejo Nacional Electoral tomarse estas atribuciones, porque a veces la duda está en quién puede investigar al presidente a la campaña. Y después de que el Consejo de Estado le diera vía libre y dijeran, bueno, pueden investigarlo, pero en lo administrativo, o sea, no es menor este dato, la investigación que pueden hacer es solo administrativa, dijeron, bueno, vamos a ver si le abrimos esta investigación formal a Petro y si investigamos qué sucedió en la campaña. Lo que dicen es que se violaron los topes de campaña, que se valieron de fuentes prohibidas en primera y segunda vuelta presidencial, y lo que dice Gustavo Petro es, este Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna forma de investigarme porque no es el órgano competente para hacerlo, y que los derrotados por el pueblo quieren decidir en el Consejo Electoral y en la Comisión de Acusaciones que el presidente que los derrotó y su electorado se vayan sin haber cometido delito alguno. Vía Twitter y después vía una locución también, dijo que se organizaron para dar un golpe de Estado, que él ya lo venía anunciando, que se desarrolla, y dijo, como siempre, chicos, del pueblo va a depender, que el pueblo que me eligió, que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo. Pidió obviamente a Alfred salir a las calles y decir, defendamos esto. Fíjate, Fla, que lo dijo en una entrevista con nosotros aquí en La Pizarra, cuando él decía que para cambiar las cosas no solo se requiere un congreso, una aprobación, no, se requiere una movilización popular pacífica a favor de los cambios. Ahora lo que está planteando es, otra vez, o hay movilización para detener el intento destituyente de ciertas cúpulas institucionales que intentan tumbarle, o hay que tener cuidado. Y Gustavo Petro no es del que habla por hablar. Gustavo Petro, si está pronunciando esto desde hace un tiempito, ¿no? Es que está sumamente preocupado
con una situación golpista, porque en el fondo la derecha cuando pierde busca los mecanismos. Bahía lo ha contado millones de veces que en Perú, Obvio. cuando no gana las elecciones, busca el subterfugio para gobernar, vía Fujimori derrotada, y en Colombia están intentando algo parecido, ¿no? Sí, es lo que te contaba, que este capítulo es ahora del Consejo Nacional Electoral, pero fue hace unos meses con el fiscal Barbosa y puede seguir siendo dentro de unos meses, si no sale con el Consejo Nacional Electoral, con otro organismo. O sea, lo que están buscando es la manera de detener el cambio, que bueno, lo que el pueblo no quiere es detenerlo y por eso Petro llama a las calles a decir, demostremos que nosotros les vamos a decir que no. Buscan por todas partes. Y de quilombo en quilombo, esto podría ser también la sección de la Vuelta al Mundo, de quilombo en quilombo. Gaby, si yo te digo en un minuto, te vas corriendo. Yo te digo en un minuto, tú eres capaz de resumirme esta semana. Me dice, mira, Alfredo, encantado, es un gusto haberte conocido, todo bien, pero me voy. No, en serio, en un minuto no, pero en un minuto y medio sí. ¿Cómo podemos poner en titulares? Quizás ya habrá tiempo de analizar porque esto está todo en desarrollo. La caótica situación de esta semana institucionalmente en Bolivia. Bueno, yo creo que se ha abierto una nueva fase de los conflictos en Bolivia. Se ha abierto la fase de la movilización social en reclamo de ciertas cuestiones duras, complejas, además de la situación económica que empeora para mucha gente. También se generan tensiones entre el gobierno nacional y organizaciones sociales que históricamente han sido parte del proceso de construcción y de consolidación del cambio en Bolivia. Ejemplo, la Federación de Campesinos del Departamento de La Paz, Tupac Katari, que hoy, mientras estamos acá, todavía se desarrolla un ampliado en la ciudad del Alto, donde probablemente van a tomar decisiones para bloqueo de carreteras en el Departamento de La Paz. Ha habido un congreso del MAS convocado por el presidente Evo Morales, por el expresidente Evo Morales, y se ha definido también una marcha a partir del 17 de septiembre de Caracollo a la ciudad de La Paz, una ruta histórica, Alfredo. Esa misma ruta se caminó cuando se quiso consolidar las decisiones de una asamblea constituyente. Esa misma ruta se consolidó caminando los pueblos indígenas de todo el país antes, solicitando una transformación profunda del Estado, la distribución de tierras, el respeto a los territorios indígenas. Bueno, pues esa misma ruta se volverá a caminar a partir del 17 de septiembre. Entonces creo que hay una nueva fase en este momento en el que la tensión empieza a tomar las calles. Y se solapan los conflictos, ¿no, Gaby? Hay una suerte ya de solapamiento de conflictos, se van sumando, exactamente, ¿no? Así es, y creo que esto también se genera no solamente por la mala situación económica, sino también por errores o torpezas cometidas desde algunas instancias del gobierno nacional, que es capaz de tensionar y fracturar organizaciones sociales al punto de quitarles su sede sindical, y la Tupac, por ejemplo, en este caso dijo basta, o sea, esto ya no lo toleramos. Y era un aliado del gobierno por la vía del vicepresidente David Choquehuanca, es decir, lo que empieza a ver es que el grado de conflictividad al interior de las organizaciones sociales, que es un archipiélago más heterogéneo de lo que uno presupone, sin conducción y sin liderazgo, estamos en un estadio altamente complejo y donde las elecciones todavía quedan muy lejos, ¿no? Así es, Alfredo, pero también en estos días el Tribunal Supremo Electoral ha tomado decisiones en relación al MAS, ha pateado el problema hacia adelante, no reconoce por el momento ningún congreso, ni el congreso convocado por Evo en Laucaeñe, ni el congreso convocado por las organizaciones afines al gobierno en el Alto, y lo patea hasta diciembre, ¿no? El problema, y ahora seguramente la gente ya dejará de discutir tanto en el ámbito ese institucional jurídico para empezar a debatir más en las avenidas y en las calles. Solo podemos decir que está todo caliente, río revuelto en Bolivia, así que seguiremos sí o sí, semana tras semana, contando, analizando
y a ver si podemos explicarlo de una manera más clara, pero no nos lo permite la realidad política boliviana. Seguimos en la pizarra. Qué temón, ¿eh? Qué temón. Bien Lean, ¿eh? Qué bien elegido por Lean. Temón, ¿eh? Uno de los mejores seres humanos que pisó el planeta Tierra, David Bowie. Es un temón este. Es un temón que quizás no está acorde al personaje, ¿o sí? No, para nada. Para nada, pero bueno, hay una obsesión. Sí. Hay una obsesión de Elon Musk que hay que admitir. A ver, vamos a Viajar al hablar. espacio. Primero, la dificultad que tengo es de pronunciación. Consulto Es a Elon. Chris. No vamos a gastar ni un segundo ¿Cómo le llamas mencionándole tú? más. ¿Cómo le llamas tú? Así como suena, Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. O sea, podemos llamar. Ya Tu sabemos de gemelo, quién hablamos. tu gemelo maldito le dice Elon Musk. Elon Musk. Bueno, pues vamos a hablar un ratito de Elon Musk, no como empresario, sino como político. Porque al pan pan y al vino vino. Si quiere jugar en la arena de la política, lo vamos a intentar un poco radiografiar. Bien, vamos a empezar con una introducción diciendo que el comportamiento de Musk en las redes ha cambiado, no siempre fue así. ¿No? No siempre fue así, porque en sus comienzos, la verdad es que no se metía en temas de política. Él hablaba de sus empresas, quizás algún meme de vez en cuando, pero la cuestión, y por eso esta columna, es que de un tiempo a esta parte, aproximadamente un par de años, la cuestión política, la cuestión geopolítica y su intervención directa, sobre todo en América Latina, aumentó exponencialmente. Sus conversaciones que mencionan la palabra políticas comunes aumentaron más de 200 veces. En este sentido, se está comportando como un referente y como un político directo en las decisiones de la región. Y fundamentalmente en algunos países que son claves porque estamos hablando, ya lo hablamos la semana pasada con Brasil y Lean, que nos comentó un poco. En Brasil tiene la mayor cantidad de seguidores en la región, que son 20 millones. Le sigue México con 18 y Argentina con casi 9. O sea, lo interesante que acabáis de mencionar, Bahía, es que antes se comportaba públicamente de una manera y ahora ha transitado a comportarse públicamente desde estrictamente el asunto político y se moja políticamente, habla políticamente, confronta políticamente y utilizas una herramienta como la suya, ex Twitter, hoy en día X, para hacer política. Y está bien siempre y cuando tengamos claro que está actuando de esa manera, ¿no? Efectivamente, vamos con algunos ejemplos. Ahora ya le paso la palabra a Cris, fundamentalmente con Bolivia, donde amenazó a Lula con confiscar los activos del gobierno brasileño. Puso en su cuenta, que es como su casa, ¿no? Porque, digamos, es su propiedad, digamos, son las reglas del juego que él impone. A menos que el gobierno brasileño devuelva la propiedad confiscada ilegalmente por X y Space, también buscaremos la confiscación recíproca de los activos del gobierno, dice el dueño de la cuenta X. Sí, Alfredo finalmente tiene su propia plataforma para difundir sus propios mensajes de odio. Lo curioso es que no... es un poco un héroe, pero también un mercenario, ¿no? Dependiendo desde qué lupa se le mire, porque si bien ataca muy bien, ¿no? Ofensivas en contra, por ejemplo, de Brasil, lo que mencionaba Bahía, pero también se ha mojado, por ejemplo, con Venezuela, pero si lo queremos llevar incluso más allá, desde el 2020 ya decía, por ejemplo, vociferaba su derecho a realizar golpes de Estado. Vamos a golpear lo que nos dé la gana de golpear, ¿no? Con ese nivel de impunidad ataca. Ahora, los amigos con quien siente afinidades, y luego lo vamos a mencionar, que es una parte importante de este perfil, de este personaje, incluye a figuras, por ejemplo, como a Bukele en El Salvador, por supuesto que a Javier Milei, y no es una sorpresa o un secreto para nadie, a Donald Trump en Estados Unidos. O a Bolsonaro, ¿no? De hecho, a mí el que me llamó la atención siempre fue que Evo Morales, en el golpe de Estado del 19, ya él ponía el dedo acusador en el rol que había tenido el señor Elon Musk en este asunto, ¿no? Porque hay que tratarlo como actor político. A mí me parece que incluso los responsables de medios de comunicación o estos empresarios que quieren jugar en la arena político, bienvenido, pero desnudemos sus intenciones y debatamos de tú a tú en la cuestión política. Alfredo, incluso estábamos viendo recién en la tele con Chris en este mismo momento que aparecía la noticia de que Trump, en un hipotético triunfo, le ofrecería un cargo en el gobierno, por lo cual ya definitivamente, digamos, si cabía alguna duda,
bueno, ahora ya no, pero también es interesante cómo a pesar de ser un empresario donde efectivamente lo que busca es ser magnate, digamos, las ambiciones de Musk son más grandes que la de no todos nosotros, porque quiere colonizar Marte, digamos. Él tiene una mentalidad que es muy interesante en términos de todo lo que él planifica y el poder que lleva, pero no solo tiene que ver con el litio, ¿no? Porque justamente... Quizás lo que más se sabe, pero no es lo único, ¿no? No es lo único, porque tiene proyectos muy ambiciosos, y esto también es para analizar en función de la inteligencia artificial, con los peligros que eso conlleva, que si no se maneja responsablemente es una preocupación grande, y también en relación a la disputa ideológica y la construcción de sentido, que me parece que es una de las cosas más interesantes también para analizar. Vaya, fíjate que dices algo que para mí siempre me llama la atención. A veces pensamos que los hombres de mucha plata solo juegan para seguir ganando plata, que también. Pero también hay una disputa estrictamente ideológica y de tener poder político. No es un dato menor. A veces uno linealmente piensa, plata quiere plata. Sí, claro, es evidente. Pero no solo es eso. Claro, porque además el objetivo final de Musk, además del litio y todo lo necesario, que además hay que recordar que es lo principal en la cadena de valor tecnológico de todas sus empresas, ¿no? De sus emporios, es no solamente tener estos recursos, por ejemplo, de Venezuela lo comentó, ¿no? Pero también el objetivo es sostener múltiples acuerdos, diversificar las entradas de estos materiales tan estratégicos para llevar a cabo pues su cometido básicamente sin intermediarios. Y aquí juega mente, pues porque hay presencia de nuevos competidores que quizás son incómodos para algunas posturas. Por ejemplo, el caso de China, de Rusia, por supuesto, es decir, del mundo multipolar, de estos actores que tienen presencia en Latinoamérica y a los que al dueño de X no le agrada, ¿no? Que pueda Fíjate, Cris, que dices algo que me ha dejado pensando. O sea, él en su paradigma ideológico lo que está intentando entonces es preservar el mundo unipolar, ¿no? Un hegemón. Y no le gusta que haya competencia, es curioso, ¿no? Claro, lo que hablan de la competencia, de la libertad. No les gusta mucho que haya la competencia, ¿no? Cuando le joden a ellos. No les gusta mucho y hacen lo que puedan, y por eso se ha convertido en un actor relevante, porque fíjense que hay un dicho que dice, no odies a los medios, conviértete en los medios, y es justamente lo que ha hecho con la compra no menos controversial de Twitter, ¿no? Porque además tiene un estilo bien como dramático de mucho conflicto el Elon Musk, y no ha ganado dinero, pero se ha ganado mucha influencia política para poder llevar no parte de esta planeación que parece hasta un plan conspiranoico, pero se asienta muy bien. Pero muy visible, ahora todo el mundo lo estamos viendo. Claro. Y si me decís un listado de los países donde está actualmente interviniendo, ¿me decís el listado? O sea, ¿dónde está jugando políticamente? Bueno, claramente en Brasil, en Argentina, en El Salvador, en Venezuela, en Bolivia y en México también. O sea, lo próximo será, ya me lo estoy viendo, lo siento spoiler, pero es Elon Musk criticando a Petro, ¿no? O sea, vendrá, ¿no? Vendrá, porque de hecho en algún momento hubo esta retórica de que la victoria de Petro no era tan legítima en tanto había... ¿Lo dijo ya? Lo dijo. Bueno, ya se metió en el charco ese. Lo dijo porque, y claro, actores de la derecha colombiana se sumaron a esto solamente porque lo dijo Elon Musk. O sea, es la doctrina No hay Monroe, pruebas de esto. el presente de la doctrina Monroe, es un ayornamiento o sea, es la doctrina Musk. Le podemos llamar casi la doctrina Musk. Sí, para cerrar, me gustaría volver a algo que decía Cris, esto de héroe-villano. ¿Y por qué lo poníamos en estos términos? Porque si bien estamos hablando y hicimos el análisis, hay un aspecto discursivo de Musk que habla de la democratización, ¿no? De que para todos todo, la cantidad de información, no importa qué calidad, no importa que sea mentira, pero una cuestión de democratizar un poco la base. Bueno, en el fondo sabemos que los algoritmos juegan, que las reglas las impone ciertas y imponen condiciones que las manejan los mismos dueños del medio. Entonces, en ese sentido, me parece también ponerlo en matiz de que hay un falso discurso, quizás más progresista, que tiene que ver con algo de la democratización de la información que hay que revisar. De todas maneras, y para cerrar también, la idea no creo que es una cuestión exclusiva de, o sea, es ver, ¿no?, cómo estos movimientos peligrosos de extrema derecha han encontrado su asidero, ¿no?, un lugar de prácticamente protección y de promoción
independientemente de las leyes, de la opinión pública o de la opinión ciudadana. Así que no se trata solamente de Twitter, de Brasil o de sus negocios, se trata de una estrategia mucho más amplia para superar democracias y las instituciones democráticas en todo el mundo en los términos que mejor les convenga. Le podríamos llamar la doctrina Musk en América Latina. Seguimos en la pizarra. Confusión, caos, desconcierto, desorden, quilombo. Serían palabras que caracterizan en gran medida la situación política de la Argentina en este momento. Creo que estamos asistiendo a un estado de confusión en su máxima potencia. No es que esté ahora apareciendo la confusión, sino lo que sí creo es que se está acelerando la confusión. Es un caos ideológico que viene dándose en los últimos años, seguramente en los últimos 8 años, antes de la llegada de Javier Milei. Es más, me atrevería a decir que el hecho electoral y político, el fenómeno electoral y político que hoy en día está encarnado en Javier Milei, es fruto de ese desorden, de ese caos, de esas líneas rojas difuminadas, de ese desconcierto constante, también de ese desencanto de unos y de otros. Podríamos decir que Milei es el hijo de un estado de confusión que se venía dando en los últimos tiempos en la Argentina. Es la consecuencia, es el resultado. Y lo que le pasa al señor Javier Milei y a sus acompañantes es que quiere ser el papá, el padre de este momento histórico político en la Argentina. Quiere dejar de ser el resultado, el hijo, la consecuencia, el fruto, para ser el duce, el que conduce, el que guía, el gran padre de lo que se viene hacia adelante. Está en esa dialéctica, en ese tránsito entre ser hijo de algo para llegar a ser el padre de algo. Y es cierto que no podríamos responsabilizar a Javier Milei de toda la confusión actual y todo el desconcierto actual ideológico en la Argentina. Cuando digo confusión y desorden, no solo lo planteo en términos de nombres y apellidos, que es probablemente el terreno más utilizado para entender o para ilustrar el desorden. Lo pongo con un ejemplo. Hoy en día estamos aprendiendo los nombres y apellidos que hace 4 o 5 años no existían. No hablo en la política, sino como referentes en la sociedad argentina. Me refiero a Lemoine, Arrieta. Me cuesta trabajo incluso aprenderme tantos nombres y apellidos nuevas, en la centralidad de la agenda política de la Argentina. Y es fruto de esta confusión, desconcierto, donde además todo es efímero, porque en las confusiones, en los desconciertos, en el desorden, todo es muy rápido. A mí me preocupa mucho más la cuestión estrictamente ideológica. Y pongo otro ejemplo. ¿Cómo los que aprobaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace unos años, en medio del gobierno de Alberto Fernández, hoy en día están legitimados para criticar al Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo los que criticaron ferozmente o estaban en contra ferozmente de todos los planes sociales y prácticamente cayeron en la trampa de estigmatizar a mucha gente por cobrar un plan social, hoy en día pueden estar en contra de las políticas de ajuste del señor Javier Milei? Cuando se difuminan las líneas que nos ordenan ideológicamente, estamos, insistimos, llegando a ese preocupante estado de la confusión. Por eso digo que Javier Milei no es el único responsable, pero sí Javier Milei es responsable de acelerar, de ponerle todo el combustible para propagar al máximo el estado de confusión. Leí esta semana, porque soy un verdadero ignorante y ojalá me ayuden a entender un poco mejor
las cuestiones psicológicas detrás del estado de la confusión, pero me puse a leer esta semana, y no sabía, que hay una relación demostrada científicamente entre cuanto más confusión hay, mayor es la pérdida de la conciencia. No conocía esa relación psicológica, que seguramente los que sean expertos en la materia me podrían ayudar a entender mejor. Tampoco sabía que cuanto más confusión hay, más rápido se pierde la memoria. Y está demostrado científicamente en la academia, en múltiples textos científicos que ratifican, acreditan que la confusión está relacionada con pérdida de memoria y con pérdida de conciencia. Y esto es precisamente lo que el señor Javier Milei necesita en estos momentos que corren. Pérdida de conciencia y pérdida de memoria. Por eso es de sus grandes objetivos, de una manera genuina y sincera, es echarle toda la leña al fuego para llevarnos al máximo estado de confusión posible de la sociedad argentina. Y para eso, yo creo, y me gustaría llamarle cualquier cosismo. Para eso dice cualquier cosa. Para eso dice cualquier cosa. Y hay múltiples millones de ejemplos de ese cualquier cosismo. Porque para decir cualquier cosismo, a mí lo intento explicar a partir de dos vertientes. Por un lado, el cualquier cosismo puede estar alimentado de la preilustración, de no tener ni idea de nada, no tener base rigurosa de nada. Citar un autor sin haberlo leído. Citar un libro sin haberlo leído y haber ido al rincón del vago. Buscar ejemplos de la economía neoclásica que solo sirven para entender de una manera reduccionista la realidad. Y yo creo que hay una cuota altísima de preilustración, de falta de rigor, de desconocimiento real en materia de lo que él más presume de la economía. Pero además de esa vertiente de la preilustración, que explica el cualquier cosismo, que diga cualquier cosa, está la otra vertiente, que es cuando de manera genuina, de una manera deliberada, con premeditación y alevosía, miente. Está uno que es la incapacidad y otra parte es la mentira. Es cuando, con todo el cinismo, la desfachatez y la sinvergüenza, se atreve a decir cualquier cosa que él sabe que es mentira. Y entre esa mezcla a veces difícil de dirimir cuánto hay de preilustración, de incapacidad, de falta de rigor y cuánto hay de mentira y de cinismo, fluye el cualquier cosismo para alimentar permanentemente ese estado de la confusión. Aquí 5 ejemplos. La gente no llega a fin de mes, presidente. Si la gente no llegara a fin de mes estaría muriendo en la calle y eso es falso. Yo te lo digo. Sí, bueno, digamos, y bueno, si no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto. Hoy hemos terminado con el déficit cuasi fiscal. Es decir, que hemos hecho un ajuste de más de 15 puntos del PBI. ¿Sabe qué? No existe tal cosa en la historia de la humanidad. ¿Usted dice que los jubilados recuperaron poder adquisitivo? En dólares, fenomenalmente. En dólares, o sea, voló el poder adquisitivo de los jubilados. Pero... digamos, hubiéramos seguido con lo que venía haciendo el gobierno anterior, hubiéramos ido a una hiperinflación del 17.000%, y hubiéramos tenido la cantidad de pobres en términos más o menos del 95%, 50% de indigentes. A ver, las tarifas, Milei. Bueno, no es lo que dicen los intelectuales Miller cuando ¿Qué dicen los intelectuales Milei? Que entienden que están regaladas, o sea, porque si van a otra provincia y ven lo que cuesta en otra provincia, se dan cuenta que eso es injusto. O si tienen familiares en otras provincias, se van a dar cuenta que eso es injusto. O sea... Estos son 5 ejemplos que ilustran cómo un presidente, un político, un ser humano puede acelerar el estado de confusión de la sociedad argentina. Tarifas regaladas, jubilación volando en dólares, la inflación del 17.000%, la tasa de pobreza la proyectaba a un 95%, ha recortado un 15 puntos del Producto Interno Bruto, del PBI, cualquier cosa. Es lo que se llama cualquier cosa. Yo no veo ningún atisbo de inteligencia, de rigor, de seriedad en cualquiera de estas declaraciones que son el día a día constante del señor Javier Milei
y de sus portavoces. Porque no es solo el señor Javier Milei, porque es un fenómeno, es un proceso. ¿Por qué necesita el estado de confusión, del desconcierto? Porque cuanto más desconcierto, mayor probabilidad tendrá para ganar la batalla cultural. Porque es consciente el señor Javier Milei y su equipo que están ante un gran problema en resolver la batalla económica. Aclaro, la batalla económica para el señor Javier Milei no son los desastrosos indicadores de pobreza y desigualdad, de salario, de ingreso, de jubilaciones de la gente de la Argentina. Eso le importa un carajo. Eso es viva la libertad, carajo. Esa parte no le importa. Pero sí le importa el balance macroeconómico, el equilibrio macroeconómico. Y hoy en día no lo resuelve. Tiene una brecha cambiaria que no la resuelve. Tiene un riesgo país que no lo resuelve. Tiene una tasa de crecimiento económico que no la resuelve. Las proyecciones para el año 2024 de la economía argentina, según el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el Banco Mundial y el BBVA, en promedio es menos 3,2. Repito, menos 3,2 el promedio de 4 instituciones, 4 organismos internacionales. Es el peor promedio de proyección económica para una economía en el año 2024 de toda América Latina. Sí, peor que Haití. Sí, peor que Haití. Sí, peor que Venezuela. Sí, peor que Bolivia. Sí, peor que Paraguay. Sí, peor que Uruguay. Sí, peor que Colombia. Sí, peor que todas. Y además no resuelve su problema cambiario, no resuelve su riesgo país, no resuelve la lluvia de dólares, no resuelve sus problemas macroeconómicos con sus recetas. Él creía que con sus aplicación de sus recetas, que era bajar la emisión monetaria y reducir el déficit fiscal, claro, no del todo verdad, porque como ya sabemos todas y todos, el déficit fiscal lo ha corregido sin contabilizar lo que tiene que pagar fiscalmente. No es como si uno contabilizara en su hogar que está todo en equilibrio, pero no ha podido pagar el gas, ni el teléfono, ni la luz. Y las cuentas le salen. Pero haciéndose trampas al solitario, con sus doble receta, no logra resolver el problema económico. Y ahora se encuentra en un dilema que no sabe cómo ni siquiera afrontarlo. Y está en una encrucijada compleja, y es devaluar o no devaluar. Porque sabe que si devalúa, va a ir en contra de algunos objetivos propios, pero si no devalúa también va a ir en contra de unos objetivos propios. Está contra la espada y la pared el señor Javier Milei y su gobierno. Y como saben que vienen siendo derrotados en la batalla económica, el objetivo es ganar la batalla cultural. Porque saben que no pueden disputar el presente económico de la gente normal, en cualquier barrio, en cualquier esquina, en cualquier heladera. La gente la está pasando muy mal. Muy mal, es que en cada día. Porque ni siquiera es cierto que ha reducido los precios, en tanto en cuanto la inflación acumulada por el señor Javier Milei en estos 8 meses es superior a la inflación acumulada de Bolivia en 10 años, o a la inflación acumulada de Brasil en 10 años, o a la inflación acumulada de México en 10 años, o a la inflación acumulada de Chile en 10 años. Tampoco ha resuelto la inflación y solo hay que ir a comprar un litro de leche. Antes de Milei y ahora después de 8 o 9 meses con el señor Javier Milei. No hace falta ningún cálculo erudito para preguntarle a cualquier persona por los precios de cualquier cosa. Como sabe que no puede realmente resolver el presente y no puede disputar la interpretación de lo que pasa en la cotidianidad, ahí es interesante porque lo que pretende es ganar la disputa de los responsables, de la culpa, del pasado, e intentar vendernos humo para el futuro. No sé si me explico. Es cuando uno no tiene capacidad para resolver un problema en el presente y entonces empieza a hablar del pasado, le echa la culpa a otra, y intenta prometer globos de colores para el futuro. Es más, esta semana en la radio, en una de las radios que me entrevistaba, me quedé pensando porque la persona entrevistadora me decía, pero no es responsabilidad de Javier Milei que la situación económica de pobreza en la Argentina sea tan grave. La pobreza en Argentina, según los cálculos de CELAC Data, cuando metes las personas pobres y los casi pobres, que son las personas que están un poquito por encima del umbral de pobreza y que la están pasando como el orto, es 73%. O sea, 3/4 partes de la sociedad argentina están siendo pobres o casi pobres. Claro, te preguntan, pero no es responsabilidad del señor Javier Milei. Y claro, no es responsabilidad plena del señor Javier Milei la economía heredada. Eso es absolutamente cierto. Pero yo ponía un ejemplo
que a mí me ayudaba a entender. Cuando tú compras una casa o alquilas una casa y tienes una gotera que te jode, cayendo agua del techo, es muy jodido cuando te cae agua en una gotera en cualquiera de las habitaciones de tu casa. Y era del inquilino anterior o del dueño anterior, ya sea que lo alquilaras o que sea que los compraras. Y tú llevas 9 meses en la casa nueva y te sigue cayendo la gotera, pero cae más agua. Y tú estás con tu compañero, con tu compañera, con tu hijo, con tu hija, con tu padre, con tu madre, y te protesta porque sigue cayendo mucha agua en la gotera y no puedes vivir. Y tú le dices con toda la tranquilidad, esto era el culpable, lo tenía el inquilino anterior. Y te quedas tan tranquilo, tan tranquila. Yo no sabía que se elegían presidentes para que su responsabilidad fuera explicar que la responsabilidad era del inquilino anterior. No lo sabía. Creía que un presidente tiene que hacer el diagnóstico que crea, no ficticio, que crea realmente de lo anterior, pero no puede seguir responsabilizando a lo anterior sin saber cómo, y lo peor es, insisto, agravando la situación económica. Pero esa es la manera que él tiene de ganar su batalla cultural. Es la manera que él tiene de intentar convencer a la ciudadanía argentina de que toda la culpa es de los otros y que él sigue teniendo la fórmula mágica para poder resolver el problema de la Argentina en los próximos años, convirtiéndola en la gran potencia del mundo mundial y del planeta mundial y de todos los astros y estrellas mundiales. Claro, necesita tener esta batalla cultural, y la batalla cultural tiene ese correlato para él necesario como campo fértil: la confusión. La confusión, porque cuanto más confusión hay en la política, en las ideas, es más difícil encontrar quién es el adversario, quién es la idea opuesta. Y yo creo que, y si me lo permiten ahora ir hacia el otro lado, es para que los que están oponiéndose al señor Javier Milei tengan la responsabilidad de ordenar las ideas y ordenar la política. Creo que el ensayo que hizo económico la vicepresidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, creo que es un aporte para ordenar la discusión en materia económica. Y la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner al señor Javier Milei, después de que el señor Javier Milei se puso muy nervioso, es también una manera de ordenar o intentar contribuir a ordenar quién es quién. Porque a veces es difícil. Nos podemos hasta marear demasiado en la confusión y en el desconcierto y creer que Villarruel, la actual vicepresidente afín a valores de la ultraderecha, pueda ser una aliada potencial. ¿Para ir a dónde? ¿Para hacer qué? ¿No están de acuerdo en exactamente lo mismo, en hacer mierda las condiciones económicas de la ciudadanía? A mí me parece que estamos en un momento donde, sin ese mínimo orden en materia ideológica, en materia partidaria, no tiene por qué ser reponiendo un viejo orden. A lo mejor va a emerger un nuevo orden político, pero es necesario, urgente. De hecho, yo creo que hay actores políticos opositores a Javier Milei que van en ese sendero de ordenar una oposición de ideas y de no caer en alianzas tácticas que acaben siendo su misión estratégica. Un ejemplo muy claro es Axel Kicillof, que creo que se pone en la vereda de enfrente. Pero no en la vereda de enfrente simbólicamente, sino se pone simbólicamente, ideológicamente, programáticamente. Lo mismo le pasa a Juan Grabois. Y así podríamos citar algunos ejemplos. Quizás no demasiado. Quizás no demasiado, porque caemos en esta suerte de entropía en la cual yo ya no sé quién apoya a quién. De hecho, por eso a veces es un error hacer lecturas de aprobaciones en el Congreso que incluso se contradicen entre sí. Y por eso nos perdemos y nos desorientamos si intentamos creer que a veces hay votaciones en contra de Javier Milei, pero al día siguiente apoyan a Javier Milei los mismos que hoy aprobaron a Javier Milei. Es decir, los mismos que ahora están criticando a Javier Milei aprobaron el RIGI a favor de Javier Milei. Claro, es fruto, repito, de un desorden acelerado, muy acelerado. Un desorden de acelerado que yo le añado una característica para mí fundamental a la hora de caracterizar este momento político de la sociedad argentina. Y pongo una alarma, una atención, un cuidado. La metabolización de la situación. Lo digo de otro modo. ¿Será que buena parte de la sociedad argentina ha metabolizado ya
que hay que vivir mal? ¿Será que parte de la sociedad argentina entiende que no tiene que tener derechos a vivir bien y que todo es responsabilidad, culpa de la gente? Ojalá que no, pero es un interrogante y lo digo con mucha honestidad intelectual y política. La metabolización es un término de muchos autores, a mí me gusta mucho uno que se llama István Mestaros, que sí lo he leído, que plantea permanentemente cómo se metabolizan las situaciones económicas, dicho de una manera muy sencilla, cómo se normaliza y te acostumbras a vivir mal. Y eres dócil viviendo mal. Esto lo han practicado, desgraciadamente, el modelo neoliberal en Paraguay y en el Perú, por poner dos ejemplos. Hoy en día está en disputa en el Ecuador. Si ya lo metabolizó o va a buscar una respuesta con otra alternativa ideológica como el correísmo en las próximas elecciones de febrero del próximo año. Pero este es el debate que tenemos hoy en la Argentina. Me da mucho vértigo el estado de confusión porque a veces colisiona con la democracia. De hecho, a veces pienso que un señor llamado Goebbels, Joseph Goebbels, está de visita en la Argentina propagando la confusión y las mentiras. Y me echo a temblar. Seguimos en la pizarra. Liliana Irioitía. Yo soy una mujer que todos los días trata de levantarse, de caminar, de respirar, de hacer y de sentir. Trata, todos los días. Trato. Esa soy yo. Un beso, Alfredo. Te admiro. ¿Quién soy yo? Una jubilada que sufre el gobierno actual de la República Argentina, y vos sos todo lo contrario de ese mancilla que tiene Amorín. Saludos para todos. Teresa. Soy Vero, de Villa Santa Rita. Soy una reconstrucción de todos los días, haciéndome cargo de esta angustia que me acompaña y me lleva como síntoma de que algo puede estar mejor. Y una constante mirada hacia mis adentros, mirando todo el tiempo el alrededor. ¿Quién soy yo? Soy un luchador social que tiene un grupo solidario y que hacemos carreras de aventura y de calle con personas con distintas discapacidades. Ese soy yo. Hermoso el programa, como siempre, muy interesante, pero además muy ameno. Alfredo, yo creo que yo y todos somos un caleidoscopio del que hacemos que determinada luz o cara asome, consiguiendo que predomine lo que queremos que salga. Beatriz de Avellaneda. Gracias Beatriz, Teresa, Vero y a toda la gente que nos acompaña, que nos escucha, que nos hace compañía, porque creo que nos hacen más compañía a ellos y ellas a nosotros y nosotras que al revés. La pasamos muy lindo acá teniendo tanta gente en esta familia traviesa que es la gente que está con la pizarra. Y ahora es el momento donde se pierde la seriedad y se gana el rigor, así que vamos con la yapa. Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Me maten si no pueden entrar, me muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Lo primero es saber tocar las palmas, porque se le llaman palmas sordas. Es así, Fla, mira, a ver, dale, Fla, dale. Es así, es palma sorda, nada de... Porque es el primer momento donde la gente que me imita mal, empiezan a tocar mal las palmas, y es el momento de las palmas sordas. Qué linda música. Me está dando mucha envidia. Te extrañamos mucho, Gaby, acá, Bueno, llega un momento, pensé que este era un segmento para hacerlo el 12 de octubre, porque era el día que cumplimos 6 años de la pizarra. O sea, no es el día. No por otras cosas. Muy bien. ¿Usted qué pensaba ahí? Usted estaba ahí. Es que son mal pensados. Mal pensadas. Está cerca de tu cumpleaños también. Y sí, por eso el 12 de octubre yo pensaba hacer un momento de plebiscito sobre la españolidad. Uh-huh. Y no, para que no lleguemos al 12 de octubre, puede ser que este programa hoy finalice, después de 5 años y 11 meses y todo muy bonito y todo eso.
El debate encima de la mesa con esta música hermosa de Azetangana, con Ketama, Kiko Veneno. Me maten. Mira, ¿cómo se llama? Me maten. Es hermoso, ese momento es música muy linda. Me gusta esta música para ir a ver si somos mayoría. O sea, a ver si con esta música, esta buena música española, somos mayoría. El debate, Fla, es muy sencillo. A favor, en contra, ¿cuál es la posición de los latinoamericanas respecto a España, no? Bueno, qué complicado me lo dejaste, Alfredo, pero sí, efectivamente queremos ver un poco cómo se ve a España en el resto del mundo, particularmente en América Latina. Y encontramos de todo. La verdad que encontramos de todo, encontramos debate, encontramos la primera pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, porque encontramos un debate sobre la mesa, que es un debate no zanjado. Por suerte tengo a mi derecha un historiador que me va a ayudar a completarlo. Y que hoy se termina mi carrera. Hoy le terminamos la carrera porque hay un debate muy importante. Nosotros estuvimos pensando cómo le dicen, ¿no?, los latinoamericanos a los españoles. Y hay quienes le dicen latinos y quienes dicen latinos no son. La verdad que estuvimos buscando si son o no latinos y según la definición, latino es nativo o hablante de un país cuya lengua se desarrolló a partir del latín. Y Entonces, ¿los españoles son latinos, Cristóbal sí. Lujano? Pero no latinoamericanos. Ah, ¿Leandro? Son latinos porque además escribían tratados en latín. ¿Por qué no? Vaya. Yo me voy a oponer a todo. Porque acá hay otro problema que se lo voy a dar a Bahía Luna concretamente, que quienes no le gusta decirle latinos a los españoles dicen no, latinos no son hispanoamericanos. Ahora, ¿qué pasa? Hispanoamericano es relativo a España o a países de habla hispana. O sea, todos los que nos han colonizado los españoles, ¿somos hispanoamericanos, Leandro? Totalmente. Somos hispanoamericanos. Upa, vaya. Me voy a quedar acá. Venía en contra, ¿no? Voto, no a favor. No, claro, sí. Alfredo, ¿qué somos? Bueno, hay países conquistados Ahí va. que no están en América. Efectivamente. Por lo tanto, no sé. Claro. Efectivamente. Acá nos metimos con América Latina porque si me vas a llevar a otro lado. Pero bueno, este debate está. A Iván no le pregunté nada. Así que Iván le voy a ir con la pregunta así, más de una, que es: si zanjamos si son latinoamericanos no, latinos o hispanoamericanos, ¿cómo le decimos nosotros los argentinos a los españoles? Cuidado, cuidado. ¿Cómo uno se refiere a... ¿Me estás preguntando cómo referirnos a nuestra madre patria? Es una pregunta... ¿Entendí bien? Perdón. Bueno, me das un pie, te voy a sacar de lo que acabas de decir. Te voy a sacar de lo que acabas de decir y voy a justamente lo que no sabes es que Iván tiene un vuelo para España ahora. Sí, claro. Ya no vuelve más. Sí, un vuelo de ida. No vuelve nunca más. Iván se va con un vuelo de ida porque justamente algo que encontramos buscando qué piensan los latinoamericanos de los españoles es que hay una porción dividida entre quienes dicen que es la madre patria, y esos, la verdad, Iván, lamento decirte que son los que andan pidiéndole perdón al querido rey, y quienes dicen que son colonizadores. O sea, la verdad muy que fuerte, hay un debate muy izquierda, importante. muy politizado. Hay un debate importante en América Latina. Yo no sé si te ha pasado, Alfredo, a vos alguna vez, pero hay algunos que dicen, bienvenido a la madre patria, gracias, pase adelante, y otros que dicen colonizadores, afuera. Yo voy a decir la verdad y nada más que la verdad. Recién llegué a Bolivia, no había manera de... Gaby, no había manera. O sea, me sentaba en una mesa y me miraban como de Tupac Amaru contra... yo sentía que la mirada era... Y lo peor de todo esto era el 2006, es que les daba la razón. O sea, yo estaba, no diría feliz, pero tenía empatía y sintonía con que me miraran con ganas de decir, pero este colonizador. Eso fue el principio y fueron miles de anécdotas que tuve en la primera etapa en Bolivia, donde me llamaban colonizador y donde no me escuchaban, donde me decían que no entendía nada por ser colonizador, donde tenía la culpa prácticamente de todos los males de Bolivia a lo largo de la historia. Yo de vez en cuando me había estudiado algo de la historia y entonces, bueno, miren un poco al imperio de al lado también, a los incas, que tampoco se portaron tan bien, chicos y chicas. O sea, el Tahuantinsuyo me lo estudié, Primar, Yo me estudié mucho lo del Tahuantinsuyo, pero es cierto que eso no exime de nuestra responsabilidad absoluta que yo tenía. Ahora bien, cuando después de 18 años alguien en una discusión me llama en Bolivia, que me conoce, colonizador, entonces me pongo feliz porque se le terminaron los argumentos. Ahí va. En la discusión. Es un momentito donde tengo un cierto grado de felicidad
porque dije no pudo seguir discutiendo sobre lo que estábamos discutiendo y me colocó un sombrero, que tengo parte de responsabilidad, aunque ahí yo siempre voy a Lelutiers. Lelutiers siempre dicen que el problema de los colonizadores, no sé si son mis descendientes, lo que seguro son vuestros descendientes. Esto es un debate filosófico para repensar, ¿no? No son mis descendientes, no lo sabemos si vinieron o no vinieron a joder. Los vuestros seguro que vinieron a joder. Entonces, eso es un debate, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Es un debate, es un debate. No, yo al respecto tengo que decir, y agrego a lo que decía Alfredo, que el Imperio Español no fue el único imperio colonizador que en América Latina. Hablaste del Imperio Inca, hablamos obviamente del Imperio Británico, hablamos del Imperio Brasileño también, y hablemos también de la República Argentina, que colonizó la Patagonia y exterminó a los pueblos originarios. Así o sea, lo que estás diciendo es que no somos los únicos hijos de la gran chingada. Los únicos colonizadores. Podría ser una excepción para más. O sea, gente, somos malos, pero hay otros malos. Somos malos, no tan malos, quizás, o sí somos igual de malos que otros. No, yo pensaba que faltaba agencia, ¿no? De no tomar responsabilidad. Cuando escuchándole a Alfredo, esto es un debate, se está tratando muy serio. No, yo necesito No, pero todo esto es con información. Igual, a favor de Alfredo, ¿puedo decir algo? ¿Vos me dejás, sí, Alfredo? Claro, sí. Que después de tantos años en Bolivia, yo estuve presente en una presentación de un libro. Con la Gaby, ¿no? Con la Gaby, donde el presentador dijo, el colonizador, que es amigo nuestro. Así que es bueno. Bueno, los colonizadores buenos o malos, ese es otro debate también, ¿no? Así que igualmente... Me sentí muy bien ese día, Gaby, cuando me dijeron, nunca me habían dicho colonizador con tanto cariño. Claro, con mucho amor. Pero luego decíamos también, ¿no? España, pero ¿de dónde, no? Creo que porque dentro de España, Andalucía... Bueno. Somos periferia nosotros, Cris. Pero porque acá hay cosas para decir. Porque hay algo que justamente dice Cris, España, pero ¿de dónde? Hay algo que Alfredo no deja, ¿no? Que digamos que es... A coro. Gallego. Es que no soy gallego, ¿qué quiere? ¿Qué le haga? Pero ¿sabes qué encontramos? Sí, no. Y esto es una realidad, no muy buena. Encontramos que en muchos países de América Latina, Argentina a la cabeza, pero ahora voy a dar una explicación, a los españoles se les dice gallegos. A los españoles de cualquier lado. Vos no podés no haber nacido en Galicia, alrededores, sos andaluz, sos madrileño, lo que sea, no pero importa. Para nosotros sos gallego. ¿Por qué? En Argentina sí tiene un punto que la verdad es la inmigración. Entre 1857 y 1960 vinieron muchos gallegos, particularmente gallegos de Galicia a Argentina. Y de hecho se conoce en Sudamérica, se conoció en su momento a Buenos Aires como la quinta provincia gallega para unirse a La Coruña, a Pontevedra, etcétera, Orense. Bueno, se conoció de esta manera, entonces de ahí quedó un poco que después a todos los españoles le empezamos a decir gallegos y ahí a las personas como Alfredo, que son de Andalucía, dicen, paren chicos, que yo gallego efectivamente no soy. Pero además los gallegos tienen su lengua propia, falan galego, tenemos culturas, idiosincrasias muy diferentes. Y y eso que decís es muy cierto, y hay que decir algo que también quedó, y esto está mal, por supuesto, quedó el gallego un poco de forma despectiva, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque todos los que vinieron en esa época, la época de la inmigración que yo estoy hablando, vinieron mozos, vinieron modistas, vinieron afiladores, vinieron a hacer ese tipo de trabajos, y acá los argentinos con gran altura de arriba dijeron, no, bueno, eso los voy a tratar como brutos, justamente como dice Alfredo, y ¿qué quedó? Lo conocemos todos, chicos, están los chistes de gallegos, que hay hasta un compilado, existe el diccionario de chistes sobre gallegos. No, yo cuando estoy en una reunión y alguien salta con un chiste de gallegos, me voy al baño. Pero eso sigue pasando. Y además te agrego algo que no solamente... Hay algo de clase ahí también porque vinieron muchísimos catalanes, pero los catalanes que venían y que se sentaban acá eran de clase media, clase ilustrada, en cambio los gallegos eran más de clase trabajadora. Sí. Y después hubo muchos exiliados políticos a partir de la dictadura franquista que también eran intelectuales. Efectivamente, para que no nos odien solo a los argentinos, los gallegos o el resto de España, a quienes también le decimos gallegos, quiero contar que también pasaba en Costa Rica, en El Salvador, en Venezuela, hablé con amigas, en Uruguay, etcétera. ¿Le llaman gallego también? Le dicen gallegos a todos los españoles a tal nivel, y esto lo voy a decir, que en 2009 la RAE, Real Academia Española, muchachos, si buscaban gallego, aparecía como acepción
tonto, tartamudo con la marca geográfica de El Salvador. Esto pasó hasta el año 2009. 2009 hubo que sacarlo porque empezaron a decir, ¿te parece a vos tener como la acepción tonto y tartamudo para gallego? Pero efectivamente me contaban mis colegas que sí, que también se habla de los gallegos despectivamente en otros lugares de la región. Gachupines nos dicen en México también, ¿no? Gachupines le dicen en México, efectivamente, que es la denominación histórica utilizada para el español peninsular, el hispanoamericano, y es súper popular, sobre todo empezó en contexto colonial como para hablar en contra, ¿no? De los gachupines. Claro, de hecho... Amable. ¿Pero por qué gachupín? ¿Qué significa? Yo no sé, aquí no tengo ni idea. La etimología. ¿Cuál es la etimología? Ahora lo vamos a buscar. Así se le dice. No, lo que a mí siempre es verdad que me jodieron más, no tanto que me llamaran gachupín en México, que también cuando viví en Oaxaca me pasaba, sino la venganza de Moctezuma. Esa sí que te jode. Claro. Porque es cuando Moctezuma te dice, come picante que ahora vas a ver. O sea, ahora come picante, no, eso es interesante porque te tratan, yo diría, y ahora voy a abrir ya el debate en el estado actual, donde más sentí que con los españoles no tienen tan buena onda, es Bolivia, el país donde no tienen tan buena onda, y además no solo los entiendo, sino los respeto y hasta que me gusta que sean así. Luego hay otras culturas de América Latina donde sí siento una mayor admiración. A mí me ha pasado siempre en la Argentina de que esta Z como que les gusta. O sea, la Z les gusta. O sea, sí. Hay un poco de esta relación con... Había que decirlo, ¿no? Pero alguien lo tenía pero que en decir. España, aquí pasa, ¿no? Me vais, o pero no, lo que reconózcanme. tiene, eso es Miralo cierto, a Calamaro, que sí. lo que dice también Alfredo, y es cierto, es que Argentina, o sea, pese a así haber sido colonizado por España y bueno, toda la historia de colonización y tal, tiene una relación hoy día muy estrecha con España, incluso después de la crisis de 2001, muchos fueron a España. Es cierto que Sí, hay es muchos cierto. argentinos en España y que están ahí los argentinos, seguramente bastante más insoportables, diciendo que allá se hacen las cosas mal, que la carne está mal, etcétera, porque así somos los argentinos en lugares, pero es muy común, díganme ustedes, si no tienen un amigo que se haya ido a España, que vive en España, que haya hecho algo, por supuesto en una porción, sector de la sociedad, ¿no? Estamos hablando de clase media alta, pero la relación con España está. Sí, está bien. Además, históricamente está mucho más arraigada la cultura española en la Argentina cuando yo estoy en Buenos Aires que si estuviera en La Paz o inclusive en Quito o en algún otro lugar. Ahora voy con la pregunta difícil y la voy a hacer yo, la pregunta difícil. ¿Cómo se llevan con la cultura española hoy? O sea, ¿a favor o en contra? Primero y después explicamos. ¿A favor o en contra, Iván? Yo me llevo muy bien. Zetangana, Rosalía, el cine de Almodóvar, todo. Pero sobre todo, admiro mucho de la madre patria. Fui una sola vez. Tuve la suerte de ir, tuve la mala suerte de haber ido solo una. Yo me levanté a la mañana, 10 de la mañana, 10 y media, me puse protector solar, zapatillas para ir a recorrer y demás. Bajo, esto era un martes. Estaban tomando caña 10 y media, 11 cerveza, de la mañana. ¿no? Está muy bien eso. Digo, esto es una cultura de la que hay que aprender un poco, ¿no? O sea, imagínate estar acá, bueno, claro, ya. Pero, Vengo para decir cosas. Igual la cultura de la siesta, por ejemplo, que es muy criticada en otros países. Fantástica esta. Por favor, o sea, si vamos a importar algo que sea eso. Pero esa es andaluza, ¿eh? No es madrileña. O sea, pero Bueno. tenemos, por ejemplo, fíjate que estamos resaltando. La siesta, la caña a la 11, o sea, la cervecita a la 11. Las tapitas. Las también. tapitas, ¿qué más? Bueno, A ver. sí. Bahía, ¿cómo te llevas con la cultura española? Yo tengo varias cuentas pendientes, me falta recorrer Sí, en ese sentido. Y lo digo bien, por suerte la vida hemos vivido cosas, pero nos faltan otras también. Y de lo que conoces, o sea, aunque sea sin haber estado, ¿qué tienes? ¿Qué relación tienes? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué imaginas? Como todo es con contradicción, hay cosas que sí. ¿Y hay qué es lo cosas que no te gusta? No, esta impronta más histórica. Ajá. Y lo que sí, hay una raíz que es indefectible. Luna. ¿Lean? Bueno, Alfredo, sin dudas a favor, el siglo de oro en la literatura, la República Española, el cine, el buen vino y el vermú. Vamos a hablar también de... El vermut es un tema ese, es otro tema. El jamón. Y del la bocata. imperio más grande de la historia de la humanidad en el siglo XVI, no era el británico, fue el imperio español. Ahí se está metiendo en otra, ¿eh? Fla, ¿cómo te llevas? Pero por favor, caña, tapa, farra, ¿cómo me voy a llevar? Pero por favor, venga a España, tío. De hecho, ahora dentro de 20 días estoy por allá. Si alguien quiere recibirme, me escribe por privado, ningún problema ahora. Crismar Lujano, ¿cómo te llevas con la cultura españoleta? Yo creo que
No, es una cuestión de indiferencia, ¿viste? Como que me da exactamente igual. Así son los venezolanos, ¿eh? Te dicen, así te cuenta, ¿no? Por eso cuando el imperio le dice algo, le dice, me da igual, indiferente. No, ¿te puedo decir algo? Es que no los pensamos, es que de verdad que no pasa. Yo creo que en América Latina, y esto lo digo incluso viendo desde México, quizás por esta relación simbiótica con Estados Unidos, no miramos mucho más esto. Así que, a ver, igual. Luego con pinza agarro, ¿no? El complejo de superioridad y tal, la falta de responsabilidad en algunas cuestiones históricas, de pasado colonial. ¿Cómo que de pinza? ¿Ha pegado 3 bofetones ahora a toda la cultura española? No, porque estamos hablando de que en España, el 12 de octubre, que es lo que sí, Día de la Hispanidad, se celebra. Igual quiero decir algo en defensa de Crismar, y esto es real. Estuve investigando qué piensan el resto de los países de la región de América Latina sobre España. Muchos de ellos dicen cosas buenas sobre España. México es el único, porque vos vivís en México, te digo esto, que dice cosas buenas sobre España, pero dice cosas mejores sobre ellos. O sea, todos los países dicen cosas re lindas sobre España, no sé qué, bla, 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 vivirías ahí, sí. Y los mexicanos dicen, sí, muy lindo el fútbol, vivirías ahí. No, soy mexicano. Claro. Yo soy mejor. ¿Qué te crees, no? A ver, Gaby, te toca a ti con España. ¿Cómo te llevas con la cultura española o con lo que en tu cabeza está en el imaginario de lo español? Con la comida muy bien. Claro, mucho. Toda la que he probado, todas, no hay nada que no me guste, pero cuando he estado en España sí he sentido racismo, ¿no? Hay un día a día, un cotidiano en una tienda, en transporte público, etcétera, que si eres latinoamericana te miran de arriba, digamos, y te tratan de una manera diferente. Eso me chocó, ¿no? Me chocó. He conocido gente maravillosa en España, amigos, amigas. Como tu amigo Alfredo, por ejemplo, ¿no? No es española. Pero Alfredo. Sí, gente racista también, y bastante, ¿no? No, yo además, de hecho es un tema ahora que está en debate en España a través de las declaraciones que ha hecho el jugador de fútbol Vinicius, que le hizo en una entrevista en la CNN, que incluso ha cuestionado que si el Mundial en España debería ir y todo eso. Más allá de lo del Mundial, que me parece que es un debate, es verdad que a España le molesta cuando lo cuestionas de racista, y por eso lo que dice Gaby, y yo suscribo las palabras de Gaby, creo que hay mucho racismo en España no resuelto, todavía, mucho, más de los que se quieren presumir, que yo creo que sí, en la cotidianidad hay racismo en España, no solo frente a los latinoamericanos, me parece que el mayor racismo no lo sufren los latinos, sino lo sufren los marroquíes y toda la gente que llega de África. Claro, es que yo sumaba las dos cosas. Claro, es muy duro. Pero parezco tú, entonces, listo, poné. Yo quiero decir algo de España. Fíjense que me ha pasado algo en mi vida, y es que he ido defendiendo mucho más la España que me gusta después de estando mucho tiempo en América Latina, porque me habéis hecho también aprender de esa otra España republicana, de esa otra España de izquierdas, de esa otra España de Machado, de Miguel Hernández, de Serrat hasta Sabina. Eso me lo ha provocado. No era tan así hasta que pasé después de mucho tiempo, y eso es muy lindo, cuando incluso desde América Latina me han hecho repensar también que hay esa otra España en la cual uno se siente, ¿no? Y esa me gusta mucho, la España de Ay Carmela, de las canciones republicanas. Esa España me parece que es una España a veces más, como pasa en todos los lugares, imagino que le pasa en Estados Unidos. ¿Cuánto hay de la historia de Estados Unidos interesante? Mucho, pero a veces caemos en el estigma de todo lo malo que hacen, ¿no? Sí, efectivamente, Alfred. Y bueno, para cerrar un poquito, hablando de España, lo que piensan los latinoamericanos de los españoles, que para mí son todas cosas buenas, es que se levantan tarde, pero eso lo dicen como algo bueno. Lo dicen se levanta tarde, pero todo como funciona. Macri, ¿no? Pero todo funciona, duermen la siesta, pero todo funciona, tienen palabras maravillosas y manera de acortar las palabras, como decir no ni na, muy hermosas, ahí como le está saliendo Alfredo. Y algo que destacan, que lo destacaba el compañero Iván y que lo que queremos destacar nosotros es: los españoles nunca están en la casa, el bar a la mañana, el bar a la tarde está lleno, el café a la mañana también está lleno, la verdad que todo el tiempo está lleno todo, así que España es un poco calle. España es calle, me gusta eso. Seguimos en la pizarra. Como
musiquita de Drexler para ir ya despidiéndonos hasta la próxima semana. La verdad que un programa muy lindo, muy especial, por tener a Cris acá. ¿Qué tal? ¿Feliz aquí en el estudio? ¿Quieres repetir o qué? Me mudo. Ya no me regreso a México. Celebrando cumpleaños feliz de Fla. Muchas Ahora gracias. ¿vas a celebrarlo hoy? Sí, ¿no? ¿Cómo no? Obvio, por supuesto. A farra. A farra. Y nos toca ir despidiéndonos, dándole las gracias a todo el equipazo que hace siempre posible lo imposible, ¿no, Lean? Agradecemos a Fernando Saninelli en la edición de Sonido de la Pizarra, Iván Soler en Video de la Pizarra, operación técnica en Radio 10 Sebastián Merani, en Radio Pichincha Carlos Minango, en la operación de YouTube de Radio 10 Leandro Bazán, producción Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación de Radio 10 Cristian Carballo, dirección general Radio 10 Sebastián Pedrón, y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Quédense escuchando radio siempre, no hay duda, siempre es la mejor compañía posible. Radio, radio y más radio. Para terminar, Lean, palabra que dejas dicha escrita en la pizarra. Primavera. Flavia. Caleidoscopio. Crismar. Boludo. Bahía. Tregua. Y a mí me dejaste la misma parte, me la quitaste, la de caleidoscopio, porque la tenía aquí anotada. Porque me cumple. También te la quitaste, Gaby. Gaby, ¿cuál? ¿Quieres otra? La iba a decir yo también. Luchador social, me gustó también, una de las participaciones de la pregunta de hoy. Y yo dejo la palabra dicha travesura, porque esto es una travesura. Eso sí, antes de irnos siempre hay una amenaza presente. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.